al Salmo 112, verso 7. Salmo 112, verso 7. Póngase en pie. En las iglesias hacemos mucho ejercicio, parados, sentados. Es bueno para el cardio. Salmo 112, verso 7. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer la palabra, hermanos, todos juntos. Dice la palabra: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Esta serie, hermanos, de enero se titula Entendiendo el sufrimiento. Y nuestro tema, específicamente el día de hoy, es afrontando las malas noticias. Afrontando las malas noticias. La semana pasada hablamos afrontando la enfermedad y hoy vamos a hablar acerca de afrontando las malas noticias. Ayúdeme, por favor, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este momento que nos permites, Padre, estar hoy acá como iglesia reunidos. Gracias por cada persona, cada familia. Gracias por nuestros amigos que nos están visitando, que todavía no son cristianos, no son creyentes. Sabemos que por tu gracia, Padre, tú estás obrando y estás permitiendo que oigan el mensaje, que oigan tu palabra, y en su momento tú harás en sus corazones el trabajo que tú tienes que hacer, Padre. Gracias, bendícelos a ellos. Bendice a todos los demás hermanos que se han dado cita en este lugar, a todos en general. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Gloria al Señor. ¿Quién no ha recibido alguna vez una mala noticia, hermanos? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos recibido alguna mala noticia. Yo les podría citar muchas desde mi niñez: la muerte de mis abuelos y muchas otras cosas que de repente fueron malas noticias o han sido malas noticias a lo largo de mi vida. El propósito, hermanos, de esta prédica es que como iglesia nos fortalezcamos para afrontar las malas noticias que nos estén deparadas para un futuro, ya sea lejano o ya sea cercano. Solamente Dios lo sabe, pero de que hay malas noticias en camino rumbo a nuestra vida, las hay. No sabemos qué tan rápido vengan o qué tan lentas vengan, pero tarde o temprano llegarán. No podemos ignorar, hermanos, que aunque no nos guste a nuestra humanidad, escuche lo que le voy a decir, Dios ha elegido el sufrimiento como uno de los métodos para nuestro perfeccionamiento. Por mucho que no nos guste, a mí no me gusta, pero el Señor así lo decidió. Uno de los métodos para nuestro perfeccionamiento, hermanos, es el sufrimiento. Amén. Bueno, yo le podría contar muchas malas noticias que a mí me han pasado. Quiero contarle una a manera de introducción. Será una mala noticia que recibí en el pasado, que para algunos de ustedes quizás es la primera vez que lo van a oír, porque cuando sucedió lo manejamos muy discretamente entre ancianos. Así que solo algunos pocos lo saben, pero lo voy a compartir con toda la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos en este aspecto de algo que nos pasó. Y la razón por la que se manejó con discreción es porque a veces hay personas que tienen malas intenciones y tergiversan las cosas y las cuentan a veces de una manera con mala fe, ¿no? Para hacer daño. Pero en el año 2011 me acuerdo que llegué a la iglesia, no me acuerdo a qué fui, no me acuerdo si fui a revisar algo, era servicio. Me encontré con un sobre en la puerta de la iglesia
y era una cita a una corte. Estábamos siendo demandados como iglesia. Y el nombre de la persona principal que aparecía allí era Bernardo Ríos. La demanda, hermanos, era injusta, era arbitraria. Por donde se le buscara era algo que la verdad se estaba cometiendo la persona que nos estaba demandando, una situación injusta. La razón aparentemente era verdad, ¿no? Porque la demanda era por incumplimiento de contrato. Pero ellos estaban viendo solamente la acción que nosotros tomamos de salirnos de un lugar antes que el contrato expirara, y no estaban tomando en cuenta todas las fallas que ellos como empresa o como compañía habían tenido. Le voy a enumerar unas rapidito, no es para justificarme, pero quiero que usted entienda bien esto, ¿okay? Y el punto no es explicarle esto, el punto es que hablemos acerca de las malas noticias. Pero en el 2008 nosotros rentamos un edificio y se supone que nosotros teníamos que ocupar ese edificio en agosto, cierto día de agosto, no me recuerdo exactamente qué día de agosto era. Entonces yo fui a hacer la inspección final para ver si ya estaba listo, ¿verdad? Un mes antes, unos días antes. Y resulta que pues nos dijeron, hay detalles que faltan acá en el edificio, pero ya merito va a estar. Así que ustedes se pueden mover. Pero yo no revisé el edificio y resulta que el edificio estaba funcionando con generadores eléctricos. La inspección de electricidad no había venido todavía a inspeccionar el edificio y ellos me mintieron. Así que para mi sorpresa, y yo no sé por qué fueron tan negligentes, ya después yo hice un reclamo, nos entregaron un edificio sin electricidad. Todo el trabajo que ellos de remodelación estaban haciendo lo habían hecho con generadores eléctricos, y ya cuando nos tocó movernos y todo el equipo de remodelación se fue, pues nos quedamos sin electricidad. Me acuerdo que en el primer servicio tuvimos que conseguir electricidad por ahí con un negocio cercano y conectar una extensión y prender un foco. Algunos quizás se acuerdan. Pero después obviamente esa extensión no alcanzaba para hacer funcionar los instrumentos, así que estuvimos por 2 meses rentando generadores eléctricos. Esa fue la primera falla con la que nosotros nos encontramos al rentar ese edificio. Antes de movernos, obviamente nosotros construimos una plataforma como esta, ¿verdad? Yo le dije a la persona, ¿la podemos hacer? Estas son las especificaciones, hazla, no hay ningún problema. Bueno, cuando ya nosotros, hermano, estábamos en el lugar y por fin terminaron el trabajo de electricidad, vino el inspector, vino el marshal a dar el ok de que habían terminado la electricidad y dijo sí, pero esa plataforma la tienen que tirar. Así que bueno, para no hacerles larga la historia, tumbamos la plataforma, nos había costado mucho dinero construirla, la construimos con la autorización de los managers del edificio, así que había sido prácticamente culpa de ellos, perdimos dinero, tuvimos que volverla a construir e invertir más dinero, más trabajo para hacer una nueva. El edificio, según el contrato, estaba en excelentes condiciones, pero resulta que había sido construido de una forma equivocada, se encharcaba el agua por la parte de atrás del edificio, el edificio tenía goteras, una vez una gran tormenta se nos mojó el equipo, se nos echó a perder un mixer, unos micrófonos, y para colmo, no sé si se acuerdan de una inundación tremenda que hubo en 2009, octubre de 2009 aquí en Georgia. Se nos inundó el santuario porque la parte de atrás del edificio se llenó de agua y cuando no pudo más el agua se metió y nos inundó el santuario. Bueno, todo eso estaba creando una serie de disgustos en nosotros como los inquilinos. Pero la gota que vino a derramar el vaso fue cuando los baños rebalsaron, porque ese lugar antes había sido una mueblería y no estaba capacitado para que 150 personas usaran constantemente esos baños porque tenían fosa séptica. Así que un día, ya sabrá la sorpresa tan desagradable que nos llevamos cuando encontramos que los baños se habían rebalsado y que habían inundado parte de los pasillos de la iglesia y un cuarto de los niños. Quedamos sin baños, con baños para construcción. ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda.
no estaban aquí, tal vez 2009, bueno, allá en donde estábamos. Quedamos sin parqueo porque para meter el drenaje al edificio tuvieron que reventar todo el parqueo. Me acuerdo que teníamos que poner unas tablas para cruzar por unas zanjas y poder llegar hasta la puerta de acceso del santuario. Fue algo tremendo. Yo les doy mi palabra de honor que las cosas sucedieron tal y como se las estoy contando. O sea, todas estas injusticias esta compañía nos había, hermanos, hecho, pero cuando llegó el momento que nosotros nos salimos, ellos procedieron a demandar a la iglesia y obviamente a mí porque yo era el pastor. ¿Okay? Fue muy duro lo que pasó en esa demanda. El abogado de la compañía, hermano, era como esos tiburones cuando huelen sangre. Me acuerdo que antes de la corte yo tuve una cita con él y en esa cita dijo: voy con todo sobre ti, pastor, estás perdido. Salimos de ese lugar con mi esposa, le digo: no, esto no es justo, Dios va a hacer justicia, así que yo no voy a hacer nada, simplemente voy a ir a la corte, no voy a contratar abogado, no voy a hacer nada. Fuimos a la corte, fui sin abogado. El abogado se vino con todo sobre mí. La jueza lo escuchó, yo guardé silencio. Cuando por fin el abogado terminó, yo pedí la palabra a la jueza para explicarle un poco lo que había pasado y por qué nosotros habíamos tomado esa decisión. Pues ¿qué creen? Gracias a Dios la jueza me defendió del abogado. Dice: mira, vamos a hacer lo siguiente, te vas a ir de aquí, vas a contratar un abogado y le vas a decir a tu abogado que haga el siguiente trámite legal. Nos dio el nombre del trámite que teníamos que hacer para que salgas del problema, porque ella no vio mayor problema con la situación de la demanda. Hicimos eso. Tuvimos que pasar un trago amargo con los ancianos, obviamente, ¿verdad? Cuando obviamente yo tuve que compartirles toda esta situación y lo que había pasado. Pero perdónenme por contarles todo esto, pero todo esto se lo estoy contando con un propósito. Y también yo creo que tiene doble propósito por si usted había oído una versión tergiversada de las cosas, porque hay gente que de repente estas cosas se manejaron con discreción, pero a lo mejor alguien las sabe y dice: ay no, pero es que el pastor fue demandado una vez, etcétera, etcétera. Entonces tomé a bien contarles esta mala noticia que me sucedió a mí, que fue horrible. Fue de las peores noticias que yo he recibido en toda mi vida, porque prácticamente el abogado amenazaba con dejarnos en cero en la calle. O sea, todos los años de trabajo que como iglesia habíamos hecho, prácticamente él había dicho: los voy a dejar en la calle. Entonces esa es la razón principal por la que yo les cuento esta situación. Como muchas veces nos toca recibir noticias horribles. Para mí era la peor noticia que hasta ese entonces me tocaba afrontar en mi vida, ¿no? Y tuve que contarle los detalles un poco también para que no vaya a ser que alguien con malicia vaya y cuente las cosas de una manera equivocada. Y también al quedar grabado queda como un récord público para que nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero bueno, el tema es este. Vamos por favor a Salmo 112, verso 1. Porque aquí, hermanos, Dios se glorificó de una forma hermosa en nuestras vidas, en mi vida, en nosotros como iglesia. Pero vamos a nuestro tema, vamos a lo que el Señor quiere que hablemos el día de hoy. Salmo 112, verso 1 al 10. Vamos a leer todos los versos de ese salmo. Dice de la siguiente forma: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de las malas noticias. Ese verso es nuestro verso base, el 7. No tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo.
reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos. Qué lindo es, hermano, cuando Dios está con nosotros en medio de las malas noticias. Me acuerdo aquella vez cuando pasamos por esta situación de la demanda, que como yo pude ver la mano de Dios tan tremenda, de tal forma que yo no tuve que ir ni siquiera a otra corte más. El mismo abogado cerró el caso y todo se arregló y todo quedó claro. Y dije, wow, qué grande es Dios. O sea, ¿cómo es posible que una amenaza tan grande, alguien que te venga a amenazar con algo tan grande, cuando el Señor mete su mano, se arregla de una forma tan sencilla? A muchas veces nos toca enfrentar malas noticias y en el momento nos hacen temblar. Pero conforme avancemos en el tema, veremos, hermano, que el hombre, la mujer que están en el Señor, están seguros en el Señor. Aunque parezca que la bola de nieve que viene sobre ti está avanzando y haciéndose más grande conforme gira y amenaza con destruirte. Decidí leer todos los versículos porque obviamente a veces nos memorizamos nuestro versículo favorito. ¿Y a quién no le va a gustar el 7, no? El verso 7, el hombre no tendrá temor de malas noticias. Sí, pero hay una serie de condicionantes en todos los demás versículos, del 1 al 10, todos los versos. Y hablan de un hombre que es temeroso de Dios. Un hombre que su corazón está siempre confiado en el Señor. Es un hombre bueno en toda la expresión, en todo el sentido de la palabra, recto, temeroso de Dios. Está firme en la palabra de su Señor. Su vida espiritual, si usted lo lee con detenimiento, ha sido bendecida y esa bendición ha alcanzado hasta en lo material. Todo le marcha bien a este hombre. Su familia está bien, sus negocios están bien, sus amistades, su salud, su reputación y muchas otras cosas. Pero se debe, hay una raíz a esto. Su confianza está puesta en Dios. Pero ¿sabe qué? El verso 7 nos deja ver que no importa cuán bendecido esté este hombre, las malas noticias le llegarán tarde o temprano. Note que el verso no dice que jamás recibirá malas noticias. No, el verso no dice eso. El verso lo que dice es que no tendrá temor de las malas noticias. Es decir, afrontará las malas noticias con valentía y con sabiduría de parte de Dios, siendo consciente que las malas noticias llegan. Y ahora muchos pensarán y muchos dirán, porque hay gente que prácticamente han sacado el sufrimiento del cristianismo, como que el sufrimiento no debería de pasar en los cristianos no deberíamos recibir malas noticias, pero eso no es cierto. Usted me preguntará, ¿puede un hombre justo y temeroso de Dios recibir malas noticias? Qué bueno que me lo preguntó. Le voy a dar una respuesta y está en la Biblia, Job 1:13 al 22. Para que veamos si es que un hombre justo, temeroso de Dios, puede o no recibir malas noticias. Dice en Job 1:3, hermanos, escuche bien, dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vaya contando los mensajeros conmigo. El primero: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro, llevamos dos, que dijo, era el segundo mensajero: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro, llevamos tres, que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, dice, vino otro, el cuarto. Dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto
y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. 4 mensajeros, 4 carteros con sobres que cada vez que Job los abría lo hacían temblar. Estamos hablando metafóricamente. Pero vea la reacción de este hombre ante 4 noticias terribles. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, que en aquel entonces era una señal de profundo duelo, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 4 malas noticias por el precio de uno en cuestión de minutos. Apenas estaba terminando de hablar el mensajero 1 cuando venía el mensajero 2 y el 3 y así sucesivamente hasta el 4. Escuche lo que las malas noticias incluían la pérdida de sus ganados, que en aquel entonces era la forma de dinero prácticamente. El dinero era prácticamente como el cash, ¿no? ¿Ok? ¿A cuántos de ustedes les gustaría meterse a revisar su cuenta y desaparecieron tus 30,000, tus 25,000, tus 19,000, tus 11,000, tus 7,000 en los que habías puesto tu corazón? Hubo un desfalco, el banco cerró, desapareció. Así que los ganados o el cash que tenía Job lo perdió. También las malas noticias incluían la pérdida de sus transportes, o sea, sus camellos. Usted sale a su garage y todos sus carros están quemados. Se acabó el transporte, se te quebró el carro del trabajo, no podrás moverte. La tercera noticia podríamos decir que era la muerte de todos sus empleados. Todos los empleados, los que estaban cuidando las ovejas, las vacas, los camellos, fueron asesinados. Job era un hombre justo. Es probable que amaba profundamente a estos empleados y ellos también a él. Y se habían muerto varios de ellos. También incluía la pérdida de una casa, porque la casa donde estaban sus hijos, hermanos, se destrozó, se les cayó encima. Y por último, lo peor, la muerte de todos sus hijos. Job fue afectado en todos los sentidos, en su dinero, en su transporte, en su afecto con sus amigos y, para colmo de males, pues en su familia. ¿Qué hizo Job? Se postró y adoró a Dios. ¿Cómo se interpreta esto en los lugares donde lamentablemente dicen no debemos ya sufrir porque Cristo lo sufrió todo en la cruz? No, hermanos, es a través del sufrimiento que Dios nos va a perfeccionar a nosotros. Nosotros no podemos decir soy cristiano y de ahora en adelante en nada me irá mal en mi vida, todo estará bien. Eso es una falsa concepción del evangelio. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio incluye, hermanos, sufrimiento. Y las malas noticias nos dan mucho sufrimiento, nos quitan noches de sueño, días en que uno no come, días de preocupación en donde hasta tienes que tomar pastillas para el dolor de cabeza porque le estás dando vueltas a la noticia y estás buscándole la forma, y si hago esto y si hago aquello y si lo soluciono por acá, y a veces uno saca tierra para tapar un hoyo, pero existe un hoyo en donde sacaste la tierra y jalas la cobija para acá y destapas allá y no encuentras la solución. El día de hoy, hermanos, cuando encendemos la radio, la televisión, o nos metemos al teléfono o abrimos una carta que está en nuestro buzón, uno no sabe qué caja de Pandora está a punto de destaparse. Qué cantidad de males le pueden venir a uno. Las peores malas noticias que nosotros podemos recibir en estos tiempos son las noticias acerca de nuestra salud. Vas a hacerte un chequeo médico y el doctor te dice: si estás mal te voy a llamar. Y suena el teléfono y es él y dices: ay, Dios, me dijo que solamente me iba a llamar si yo estaba mal. Y a veces es que perdón, no le agarramos bien el apellido. Mientras tanto ya la presión casi te reventó en esa llamada, sudaste frío y te agarró la tembladera.
A mi esposa le acaba de pasar, fuimos al doctor y le dicen, si está mala vamos a llamar, y que la llaman. No, señora, solamente tiene un poquito, baja las plaquetas. Pero mientras tanto ya te metieron un susto. Podemos recibir ese diagnóstico de que estamos enfermos. Yo les recomiendo que nos hagamos chequeos médicos, hermanos, que vayamos al doctor. Sí, somos gente de fe, sabemos que el Señor es nuestro sanador, pero también, hermanos, seamos prudentes. Antes que una enfermedad resulte incurable, es bueno ir al doctor. La muerte de un ser amado, en los años que he estado al frente de esta iglesia, me ha tocado consolar a muchos que han perdido un familiar amado. En algunos casos el dolor ha sido doble cuando nuestros hermanos por la situación migratoria no pueden viajar a enterrar a su ser querido, y el dolor es doble. No solamente murió, tengo 15 años sin verlo, 10 años sin verlo y no puedo irle a dar su último adiós. Es un dolor doble. Yo lo que les diría, hermanos, es preparémonos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Algún día sus padres van a morir? Yo le doy la respuesta: sí. Pastor, no me diga eso. Es el ciclo de la vida. Hasta el Rey León lo sabía. The cycle of life. Es lo normal. Lo malo sería que nosotros muriéramos antes. Ahí sería un poco más malo todavía, porque significaría que nos estamos adelantando mucho en nuestro tiempo, a tal punto que hasta estamos muriendo antes que nuestros padres. Mejor prepárese. Algún día sus padres van a morir. Prepárese en el Señor, como hablábamos la semana pasada, amontonando gracia. Padre, fortaléceme. Los reveses en las finanzas son una terrible noticia también en estos tiempos. Quizás tú tienes una buena economía, pero algo puede salir mal. El país puede entrar en una situación económica difícil de un momento a otro. Alguien te robó, abres una carta del IRS y te llevas una sorpresa. Por eso hay que pagar los impuestos y hay que pagarlos bien como son. No hagan trampas, hermanos. No le haga trampas al IRS, no le haga trampas al gobierno, no le haga trampas a las estampillas, no le haga trampas al WIC, no le haga trampas a nadie. A nadie. Porque ¿qué somos, hermano? Somos luminares en este mundo, somos hijos de Dios. Pastor, pero es que si digo la verdad me va a ir mal. Tranquilo. Es mejor que te vaya mal en lo financiero con la bendición de Dios, a que te vaya bien en lo financiero con la desaprobación de Dios. Que diga, ay, me dio más el IRS, sí, pero Dios dice, no, tache a este muchacho. Esta muchacha le falta mucho, está en pañales espirituales todavía. Cuidadito con esas trampitas, hermano, andar declarando impuestos chuecos, que no, declara tú porque yo gano mucho, y declara aquí, declara allá. No, hermanos. La cuestión migratoria, por ejemplo, hermanos, ahorita estamos con las malas noticias de la migración. Para los que están viendo esta prédica en otras partes del mundo, que no es Estados Unidos, o que la van a ver, nosotros aquí vivimos constantemente en este país como latinos con una zozobra de cárcel, porque es un mal necesario manejar o hacer trámites donde millones no contamos o cuentan con una licencia o con un seguro social. ¿Cuál es el problema de ir a la cárcel? El problema de ir a la cárcel es que migración te pone un hold de migración, te detienen para mandarte a tu país. Hay mucha gente buena, muchísima gente buena en este país. Millones de latinos están siendo procesados por una corte de migración de una forma injusta. Enfrentar la deportación es muy duro. Yo he estado cerca de gente que ha sido deportada, he hablado con mucha gente en esta situación. Hay un sentido de impotencia, un sentido de una profunda depresión y discriminación. Hasta es contagioso. Cuando uno habla mucho con personas que están en procesos así de deportación, de separación familiar, acabas hasta llenándote de la tristeza que ellos mismos tienen, especialmente cuando deportan a alguien cercano a ti. ¿Podría llegarte la mala noticia que van a deportar a alguien cercano a ti? ¿Tu hermano? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu hijo? ¿Tu abuelo? ¿Tu abuela?
Sí, eso está latente. Por cómo está la situación ahorita, eso está ahí cada día latente, a que uno puede recibir una llamada. A mí me tocó estar muy cerca de una deportación. Hace varios años un hermano de la iglesia vivió con nosotros temporalmente, tenía una situación económica, le dimos posada unos meses mientras se acomodaba. Un día salió temprano, ay pastor, me voy a trabajar. No regresó. En Cobb lo agarraron. Me acuerdo que fuimos con su esposa y otro hermano a tratar de sacarlo. Nos dijeron, no gasten su tiempo, él va para México. Eso fue bien cerca porque vivía en mi casa y a ti te dan ganas en esos momentos como de autodeportarte, como diciendo, yo también me voy. Te entra una tristeza, una nostalgia de decir, hijo, es que está tan cerca, mandaron a mi familiar. Pero como dice aquel meme de la rana, ¿no? Después lo piensas bien, ves cómo está la situación en tu país y se te pasa. Sí, porque a mí me tocó estar cerca. Hace muchos años me acuerdo que arrestaron a mi hermano por estar manejando sin licencia. Y yo me sentí profundamente discriminado. Me acuerdo que él salió y dijo, me voy. Y yo le dije, pues me voy contigo. Uno como que se deprime cuando esas cosas pasan demasiado cerca de uno, pero uno está, ahí estamos, hermano, en esa situación latente que en cualquier momento se pueda dar, y esto trae separación familiar. Sufren los hijos, sufre el cónyuge, sufren los amigos, sufren las empresas. Muchas empresas pierden excelentes trabajadores porque, vamos a ser honestos, la mano de obra latina es la mejor mano de obra en cuestión de trabajo acá en los Estados Unidos. Y ¿sabe qué? Los niños no entienden nada si tú eres nacido aquí o no. Ellos no entienden nada de eso. Ellos no entienden si tú tienes licencia o no, si tú tienes Social Security Number o no. Ellos no. Cuando el papá o la mamá está en proceso de deportación, esa noticia para ellos es una bomba terrible. Los hace prácticamente perder su infancia y su niñez, porque ¿cómo? O sea, el sistema va a echar fuera a mi papá porque no es de acá. Pero si yo sé que él ha vivido acá desde que yo nací, ¿por qué? Entonces es un shock. Y hace un daño tremendo, hermano, la separación familiar. Pero ustedes saben lo que propuso el presidente, ¿no? Yo no voy a separar familias, los voy a mandar a todos. Perder el permiso de trabajo. El lunes nos levantamos con la mala noticia de que 200,000 salvadoreños probablemente queden sin TPS. Gente, yo conozco a muchos trabajadores honestos que no hacen ningún daño a este país, sino aportar solamente cosas buenas. Es una mala noticia. Y dice el gobierno, y después siguen los hondureños. Oremos. Esta noticia me cayó como balde de agua fría el lunes. Pero ¿sabe qué? Confiemos en Dios. Dios tiene la última palabra. Yo los entiendo cómo se sienten ahorita los salvadoreños. Nuestro permiso de trabajo con mi esposa, nosotros no sabemos en qué momento también Trump diga no más. Mientras no seas nacido en este país, cualquier error te puede generar una deportación. Por eso mi consejo es que andemos bien, que seamos gente moralmente correcta. Primero hagamos nuestra parte, ¿verdad? De hacer las cosas bien, pagar nuestras taxas, tener un buen récord, un buen carácter moral. Y el resto, lo que no podemos hacer, ¿quién lo puede hacer? Dios. Confiemos en Dios, en que Él tiene el control de todas las cosas. Le voy a dar 4 consejos sobre cómo afrontar las malas noticias, porque de que vendrán, vendrán. Aunque usted ahorita esté bien cómodo, no, yo estoy ahorita en la flor de la vida. No, las malas noticias vienen. En primer lugar, quiero que entienda que las malas noticias nos llegan aún a los cristianos. Tenemos que estar firmes en la fe, siendo como el hombre del Salmo 112. Así tenemos que ser, como el hombre del Salmo 112. El hombre del Salmo 112 era un hombre temeroso de Dios, recto, íntegro, amaba a Dios, amaba su palabra. ¿Cómo era Job? Cuando Satanás fue a tratar de persuadir a Dios, entre comillas, ¿qué dijo el Señor de Job? Es un hombre recto, perfecto, no hay otro como él en la tierra.
Pero eso no lo libró de que las malas noticias vinieran. Pero el Señor lo ayudó, el Señor lo fortaleció. Ahí van los 4 consejos. Número 1, evite usted el falso sentido de invulnerabilidad. Ahorita se lo explico. Vamos al Salmo 23:4. Consejo número 1, evite el falso sentido de invulnerabilidad. Salmo 23:4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David era un hombre bombardeado por malas noticias. Tu hijo hizo esto, tu hija aquello. Saúl te anda persiguiendo. Las malas noticias lo bombardeaban siempre. Ser una persona que está en esos niveles de autoridad implica muchísimo sufrimiento. Por eso los presidentes envejecen de una forma, hermano, astronómica en sus periodos, porque tienen que tomar decisiones por miles de personas, millones de personas. Y las noticias eran malas para David. ¿A qué me refiero cuando digo que evitemos un falso sentido de invulnerabilidad? Me refiero a lo siguiente. Por lo general, nosotros los seres humanos no recibimos malas noticias tan seguido. O sea, Job fue un caso excepcional en que recibió 4 malas noticias terribles en cuestión de minutos. Por lo general uno no pasa, una hoy, una mañana, una pasado mañana. No, las malas noticias algunas veces, hermano, se tardan en llegar, pero ahí vienen. Entonces eso hace que nosotros produzcamos un falso sentido de seguridad. Es decir, nos acomodamos y decimos, todo está bien. O sea, llegamos a creernos invulnerables. Porque por 5 años, por 10 años, tú no has recibido una mala noticia fuerte, has estado tranquilo. Eso es lo que genera que cuando nosotros recibimos una mala noticia, nos quedemos como en estado de shock. O sea, estoy tan acostumbrado a que por tantos años todo ha ido bien, que ahora que de repente las cosas empezarán a ir mal, yo estoy en shock. Y ahí es donde la gente muchas veces se bloquea o se deprime y comienza a tratar de tomar decisiones apresuradas en medio del shock, las cuales por lo general son equivocadas porque no tienes paz para pensar claramente sobre lo que tú quieres hacer. Entonces, evite el falso sentido de invulnerabilidad, de que usted diga, no, yo estoy bien y yo estaré bien. Por años yo estaré bien. No, quites eso de su vida. Usted diga, yo soy una persona que por la gracia de Dios estoy bien. Pero yo soy consciente que mañana mismo yo puedo recibir una mala noticia. O sea, no se acomode a que no, soy inmune a las malas noticias. ¿No? En cualquier momento le da un paro cardíaco a un ser querido tuyo. Ya, recibiste una mala noticia. Entonces no nos acomodemos tanto. En este país muchas veces uno se acomoda demasiado, hermano, a que todo está bien. Por ejemplo, en otros países los cristianos son perseguidos, acá todo está bien. Me parece que en Bolivia acaban de prohibir la evangelización. Aquí nosotros tranquilos. Entonces, el estar bien te va generando un falso sentido de seguridad. En otros países, por lo general, las estadísticas dicen que los cristianos son más pobres que nosotros. Por lo menos acá vivimos de una manera decente. Que por cierto, el acomodarse financieramente y vivir demasiado bien, está comprobado que en lugar de hacer bien, hace mal espiritualmente a las personas. Porque las personas se acomodan demasiado. Yo estoy bien, no tengo necesidad. ¿Cómo estar levantando a orar, levantando a leer la Biblia o a ir a la iglesia? En otros países la tasa de mortandad es más elevada, hay más delincuencia, hay más corrupción, hay más pobreza, los trabajos son más pesados, los hospitales son más malos, todo acá es mejor. Entonces, como decía un autor de un libro que estoy leyendo, dice, cuando los cristianos de Occidente, de este lado del globo, nos comparamos con los cristianos de Oriente, donde hay persecución, nosotros estamos en un lecho de rosas. Y ese lecho de rosas muchas veces hace que creemos un falso sentido de invulnerabilidad. Yo estoy bien y yo estaré bien. No, en un momento Dios puede hacer que tu situación cambie. Como Job, no se lo esperaba, todo estaba bien. Y de un momento a otro, en el mismo día, en la misma hora, en cuestión de minutos, su vida dio un giro de 180 grados.
Número 2, el segundo consejo es que usted debe entender que las malas noticias no llegan al azar. Mateo 10, 29 al 31. Las malas noticias no llegan al azar. Le estoy dando estos 4 consejos como un consuelo. ¿Qué hacer ante las malas noticias? Mateo 10, 29, 31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y el que no tiene dice: ¿todos? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Claro que usted vale más que un pajarillo. Dios tiene el control de las aves del cielo y de los cabellos de su cabeza. ¿Será que se le pasó la mala noticia que le llegó? O sea, Dios dijo: ay, yo tenía que haber evitado que le llegara esta mala noticia a fulano. No, al contrario, el Señor está trabajando y orquestando todas las cosas malas que nos pasan, porque Él tiene un plan y Él se quiere glorificar en nuestro perfeccionamiento, en nuestra santificación. Dice que una vez entró un hombre muy triste y deprimido a la oficina de un pastor y le dijo: pastor, explíqueme algo, yo tengo años viniendo a esta iglesia, explíqueme algo. ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? Y el pastor, sereno y tranquilo, le contestó: hermano, Dios estaba exactamente en el mismo lugar cuando murió el suyo propio. Yo tengo un lema, yo digo: si Dios permitió que sufriera Jesús, el santo, el justo, el perfecto, ¿por qué nos admiramos cuando sufrimos nosotros los pecadores? Usted sabía que Dios planeó la crucifixión de Jesús y la permitió e incitó a los que lo habían de traicionar y de entregar. Todo lo orquestó el Señor. No nos sorprendamos entonces, hermanos, cuando de repente algo salió mal. Una noticia que recibimos no fue completamente de nuestro agrado. Entonces, número 1, deseche ese falso sentido de invulnerabilidad. Usted no es invulnerable, usted es débil. Usted con un jabón que pisa en el baño y se resbala, se murió. Segundo, las noticias no llegan al azar, las malas noticias. Ay, ¿qué estará pasando? ¿Dónde estaba Dios cuando esto me pasó? No llegó al azar. Dios mandó la flecha directamente a ti. Y número 3, hermanos, saber que toda mala noticia tiene una salida. Salmo 29, 13 al 14. Salmo 29, 13 al 14. Escuche: hubiera yo desmayado, dijo el rey David, si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, David, en otras palabras, está diciendo: si en todas las tribulaciones que yo he pasado, en todo el sufrimiento que yo he pasado, en ese mismo momento yo no hubiera confiado en que Dios es bueno, yo ahí hubiera quedado postrado. Yo hubiera quedado tirado en el piso y hubiera dicho: no puedo más, mátenme, háganme el favor. No, pero David lo que dice es: si yo no hubiera confiado en Dios, si yo no hubiera confiado en su bondad, en su plan, en su propósito, en su soberanía, entonces hubiera pasado eso. Pero como yo confío en Él, en su bondad, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y es bueno todo el tiempo, como dicen los hermanos, ¿no? God is good all the time. All the time God is good. Todo el tiempo. O sea, Dios se volvió malo cuando permitió que una mala noticia viniera sobre ti. No, Él sigue siendo bueno. Y en esa bondad es que nosotros tenemos que confiar hasta el final. Y el consejo de David es: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Es decir, en los momentos en que sientas que no puedes más, ¿a dónde vas a ir? A Dios. A Dios. Porque Él es el que nos da la fortaleza. Espera, dice al final, en Jehová. En el Medio Oriente las personas que usan camellos todavía hasta la fecha tienen una política, y la política es: no debes maltratar a tu camello. No debes poner un peso que haga que tu camello se tenga que echar aplastado sobre ese peso. Si haces eso, no eres una persona moralmente correcta, eres una persona injusta.
Entonces hasta han creado un dicho que dicen que no pongas la última paja, porque la última paja que pongas es la que probablemente va a hacer que se eche, y debes de ser misericordioso, debes de quitarle el exceso de peso. ¿Sabe quién hace eso? Dios. Cuando Dios manda la mala noticia, hermanos, hacia nosotros, Él también tiene la salida de esa mala noticia, porque Él no va a permitir que con esa mala noticia venga la destrucción total de tu alma. Y alguien está preguntándose: pastor, y si esa mala noticia me causa la muerte, pues eso es lo que estoy diciendo. Si esa es la salida de tu problema, Dios va a permitir que esa mala noticia te cause la muerte. Pero la muerte en Cristo es ganancia. Pastor, qué fácil lo dice. Es que yo no lo digo, la Biblia lo dice. Y nos tenemos que aferrar a esa promesa, hermanos, de que aún por vida, como decía Pablo, o por muerte, Dios será glorificado. Y uno se preocupa. ¿Quién quiere morir joven? Especialmente si tus hijos tienen 7 años. Mi hijo menor tiene 6. Yo siempre estoy negociando con el Señor de una forma educada. Señor, cuando Max tenga 18, ya está bien, dame un poquito. No, porque uno se preocupa, uno dice a saber cómo le va a ir, cómo va a ser el padrastro. No, usted, hermano, no tiene ese temorcito de morir y que sus hijos sean jóvenes, o sea, muy niños. Sí, uno dice: no, Señor, espérate. O sea, sí, yo sé que me tengo que morir, pero Señor, mis hijos están pequeños todavía. Yo le he dicho a mi esposa: bueno, ya las gemelas tienen 12, ya por lo menos que el Señor espere otros años, 7, 8, para que ellas se queden a cargo de Max y Jero. No, pero uno tiene ese como esa carga de decir: yo no quiero morir todavía por mis hijos. Pero ¿sabe qué? Vamos a suponer que tú tienes un hijo de 1 año, de 3 años, y tú eres cristiano y Dios dice que te vas. ¿Qué? Dios se encargará de tu hijo, de tu hija. Él tiene el control, Él tiene un plan también para ese varoncito, para esa niña. A ti te va a doler, te vas a resistir: no me quiero ir porque es que mi hijo, mi hija. Pero al final tenemos que confiar en Dios y decir: Dios se encargará, y morir en paz. Los que ya tienen hijos mayores de 18, ya, hermanos, pueden morir. No es cierto. No es cierto. No, lo necesitamos para la obra del Señor, hermano. ¿Ya ve cómo se dejan usar ustedes por Dios? 4, escuche el cuarto consejo, hermanos. Escuche, debemos saber que no todo es malas noticias. No todo es malas noticias. Lamentaciones 3:22 al 23. Vaya conmigo. Lamentaciones 3:22 al 23 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hermanos, en honor a la verdad y para que no seamos unos quejumbrosos, hermano, nosotros recibimos más buenas noticias que malas noticias en nuestra vida. Si tú en una balanza pones las buenas noticias y las malas noticias, a lo largo de tu vida pesan más las buenas noticias. Esa es la razón por la que nos aferramos a la vida. Porque si esta vida solo fuera malas noticias, entonces uno dijera: ya, Señor, acaba con este suplicio, llama a tu siervo a tu presencia. No, pero uno sabe que en esta vida hay cosas muy buenas que disfrutamos. Por eso nuestra tendencia natural como humanos es aferrarnos a la vida. Lo que pasa es que muchos de ustedes pasan por alto esas buenas noticias, las menosprecian, dicen: no, esto no es una buena noticia. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un nuevo día es una buena noticia. Son nuevas las misericordias del Señor para ese día. Abriste los ojos, tomaste una bucarada de aire y respiraste. Y tu pareja creo dijo: ay, ni modo. Pero estás estrenando misericordias del Señor. La salud del día. ¿Cuántos valoran esa nueva noticia? Esa noticia de cada día. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Me levanté, puedo mover la rodilla, ¿sí? La espalda.
Ya no tengo la tortícolis que tenía. Wow, se fue el dolor, se fue la enfermedad. A veces no valoramos cosas tan sencillas como la salud del día. Estás sano hoy. Dale gracias a Dios, es una buena noticia. No esperes a enfermarte para valorar la salud. La vida, hermanos, cosas tan sencillas en la familia como por ejemplo, tu hijito de 5 años está aprendiendo a leer y lo ves tartamudeando leyendo su primera palabra, mom. Wow, apláudele, es una buena noticia. A veces pasamos por alto cosas pequeñas que todos los días deberíamos de celebrar. Quizás después de 15 años, 20 años de matrimonio, finalmente tu pareja está cambiando. Celébraselo, dile: amor, estoy orgulloso de ti. Orgullosa en el caso de las hermanas. Estás cambiando, ya dejaste de roncar. No, porque el ronquido extremo se puede volver un problema, hasta de divorcio. Quizás el día de hoy, después de salir de aquí, estás planeando ir a comer con tu familia. Eso es una buena noticia. Consiente a tus hijos. Quizás para ellos es en el carro: yay, papi, vamos a ir a comer. Consiéntelos, disfrútalos. Todos los días estamos recibiendo buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. Entonces, está mal que nosotros mire cómo somos los seres humanos de malagradecidos, hermano, con Dios. Cuando todo va bien, no decimos gracias. O sea, nos callamos. ¿Qué? Pues yo me levanté, pues estoy vivo, pues ¿qué? ¿Qué quieres? O sea, por lo bueno no damos gracias. Pero que no venga lo malo. Porque ahí sí, hermano, se tiran unas letanías. ¿Cómo es posible? Hace frío y luego fui a arrancar el carro y se me laqueó la puerta. Me pasó hace unos días apenas. Lo bueno que tengo el arte de antes cuando no era cristiano. Y para colmo me machuco el dedo con este frío en esa puerta. O sea, exaltamos demasiado lo malo, somos muy, muy quejosos. Ese es un problema en el matrimonio, de hecho. En el matrimonio, fíjese lo que pasa. Tu pareja hace algo bueno, algo que fue correcto, algo que estuvo bien. Te quedas como callado. Ni una palabra de reconocimiento, de gratitud. Silencio, como diciendo: de chiripada lo hizo bien. Pero cuando hace algo malo, se lo recalcas y se lo recalcas y se lo remarcas. ¿Sí viste? Eres injusto. Cuando hace algo bueno no se lo reconoces, te quedas callado, eres demasiado orgulloso para darle un elogio. Pero cuando hace algo malo, estás presto para señalar el error. ¿Por qué no eres justo? ¿Por qué no cuando hace lo bueno también se lo señalas? Recibimos buenas noticias todos los días. Hace unos días venimos aquí a la iglesia con mi esposa, no sé a qué venimos por la mañana, y abrí la oficina y me encontré un sobre de la policía a nombre de Bernardo Ríos. Yo ando mi conciencia tranquila, pero de todos modos, antes de abrirlo, tomé una bucarada de aire grande. Lo abrí. ¿Qué creen? Una invitación a desayunar con la policía y los pastores de la ciudad. No todos son malas noticias. A veces una noticia puede parecer mala al principio y hasta asustarte, pero no, resulta que Dios está en control de todo. Entonces fíjese lo que dijo Job cuando Job, hermano, al final de su prueba, y su esposa vino. Su esposa le dijo: oye, Job, una pregunta. ¿Todavía piensas retener tu integridad? Después de todas estas malas noticias, ¿tú piensas estar ahí postrado y adorando? Estoy parafraseando. Y le dijo Job: como suelen hablar todas las mujeres necias, estás hablando. Porque te voy a hacer una pregunta vieja, no sé cómo le dijo. Oye, ¿recibiremos del Señor solo lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Hay gente a veces que es negativa, hermano, y te viene a contaminar. No, hermano, ya lo veo en su país deportado, hermano. No, tranquilos, faltan 18 meses con lo del TPS. Algo puede hacer el Señor. Todo va a estar bien. ¿Se acuerdan cuando el año pasado, para este año,
para este mes, perdón, muchos ya estaban autodeportándose. Me voy para Canadá, pastor. Yo ya veía, hermano, las carabelas de carros, hermano, las carabelas, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Las caravanas, con sus maletas y todo. Yo empecé a verlos a muchos de ustedes. Dije, wow, así, tranquilos, no pasó nada, aquí siguen ustedes. El otro día mi esposa miró las noticias que comparando el primer año del expresidente Barack Obama, su primer año de gestión, y el primer año de Trump, que acaba de terminar ahorita en enero, que está terminando ahorita en enero, ¿quién creen que deportó más guatemaltecos? Obama. Vaya a las noticias e investíguelo. No sé si en otros países cómo será el dato, pero yo dije, wow, o sea, tanto miedo porque entró Trump. Y resulta que cuando te vas a las estadísticas, fue Obama quien bajita la mano mandó más guatemaltecos a Guatemala en su primer año de gestión. Y muchos de ustedes ya se iban. Es más, gente que sí se fue, hay gente que sí se fue. No, antes que me deporten, yo me hago el favor y me voy solo. Tranquilos, todo puede pasar. Dios tiene, hermanos, el cuidado. Entonces escuche lo que le voy a decir, con esto termino. Sin caer, hermano, en un positivismo necio, así antibíblico, de ya esto, ya lo otro, porque eso ya es un extremo de exageración. Tenga contentamiento en su corazón. Pase lo que pase. Y ahí es donde cierro con mi última cita. Aquí es donde aplica correctamente Filipenses 4:13. Escuche. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso qué significa? Las buenas noticias, gloria a Dios. Me llegó una mala noticia, claro, duele, pues ni que fuera uno de piedra. Pero Dios, hubiera yo desmayado si yo no creyere que veré tu bondad en medio de esta situación. Vamos a orar.